Bueno, damos comienzo a nuestra nueva sesión y voy a compartir pantalla previamente antes de comenzar. Muy bien, comenzamos la nueva sesión de creación de un centro de conocimiento optimizado para agentes de Copilot con el enfoque de SharePoint Ready for Agents. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes, por el seguimiento del curso que vais haciendo y continuamos nuestra ruta de aprendizaje. Vamos avanzando ya en temas avanzados de creación de agentes declarativos y nos hemos metido de lleno dentro del centro del conocimiento, es decir, el corazón de nuestros agentes. Y luego iremos avanzando en nuevas herramientas que irán haciendo mucho más funcional nuestro agente. Por tanto, ya estamos en el segundo elemento clave de un agente. Recordamos que comenzamos con las instrucciones. Vimos cómo mediante un prompt podíamos crear instrucciones efectivas y totalmente optimizadas, que espero que lo estéis utilizando mucho. Y ahora pues nos hemos metido dentro de dotar a nuestros agentes de conocimiento. Esto lo podíamos haber hecho de dos formas. Bien, explicar que te puedes conectar a SharePoint y conectar un agente y funcionar, o trabajar las bases de lo que va a ser un modo de trabajar nuestros agentes, que sea escalable, que os permita desarrollar estrategias ambiciosas de creación de agentes dentro de vuestras organizaciones y, por tanto, tenemos que saber trabajar esta parte de conocimiento de una forma efectiva. Y como ya habéis podido intuir por la parte teórica que hemos ido haciendo, no se trata de enchufar un agente a un sitio de SharePoint y que ya todo funcione de forma maravillosa. Podemos hacerlo, por supuesto. Que tenemos prisa en hacer un agente, lo podemos hacer. Pero cuando nos sentemos y queramos trabajar con escalabilidad, lo que os estamos proponiendo es una metodología de trabajo. Casi todo lo que hacemos en el club es transmitir un know-how. No explicamos cómo funcionan la herramienta y ya está, sino que os damos un know-how que podéis replicar dentro de vuestras organizaciones. Entiendo que la semana pasada fue un módulo muy teórico. Para todos aquellos que trabajáis SharePoint, pues todo lo que he dicho ahí, todos los elementos, seguramente los conoceríais. Y por tanto, pues simplemente ordenar la idea y ejecutarla. Para todos aquellos y aquellas que no hayáis trabajado con SharePoint a un nivel de gestión documental avanzada, probablemente habéis descubierto muchas características de SharePoint que no sabíais que estaban ahí. Y ahora pues tenemos que ir enlazando todos los conceptos para cerrar el círculo. Porque aquí de lo que se trata no es aprender SharePoint, sino utilizar SharePoint, que es el corazón del conocimiento de nuestros agentes. Y es que el 99% del conocimiento de un agente de Copilot, lo normal es que esté en SharePoint. Y si sabemos trabajarlo desde el principio, muchísimo mejor. Ahora entramos en una semana que va a ser totalmente teórica, práctica, perdona, no os asusto. Va a ser totalmente práctica. ¿Por qué? Porque vamos a poner en marcha lo que es un centro de conocimiento optimizado para nuestros agentes. Un centro de conocimiento que, si lo lleváis a la práctica dentro de vuestras organizaciones, cada vez que vayamos diseñando agentes, podréis ir enlazando una pieza dentro de un puzzle que en su conjunto dará grandes resultados. Bien, y por tanto va a aparecer más una semana de formación sobre SharePoint que sobre agentes. Pero todo lo que hacemos está pensado para nuestros agentes, no está pensado para una gestión documental, ¿vale? Por tanto, espero que os guste y vamos a comenzar. Bien, recordamos los principios básicos de SharePoint con un enfoque de Ready for Agents, ¿vale? En primer lugar, centralización y arquitectura. Lo normal es crear un sitio dedicado como un repositorio principal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por cada uno de nuestros agentes
lo normal es que le dediquemos un sitio de SharePoint totalmente controlado, con una estructura clara, con bibliotecas temáticas, con tipos de contenido personalizados, con metadatos clave dentro de cada tipo de contenido, es decir, trabajando a un gran nivel lo que es la documentación que va a formar parte de nuestro agente. También tenemos que centrarnos en la calidad del contenido. Escritura clara, estructurada, resumen ejecutivo siempre al inicio, encabezados para secciones lógicas, meter los metadatos también en texto dentro de nuestros documentos, listas y tablas para datos clave, un tema por cada documento, etcétera. Y todo esto parece que tiene mucho trabajo, y sí, pero es bastante importante. Y he de deciros que todo esto no lo hacemos manualmente, sino que lo que hacemos es que utilizamos Copilot, utilizamos la inteligencia artificial y mediante técnicas de prompting automatizamos todo este trabajo. Y eso es el foco que nosotros vamos a dar. No se trata solo de que ahora cojáis todos los documentos y manualmente los queramos limpiar, sino que os vamos a enseñar a trabajarlo siempre con inteligencia artificial. Ahora limpiaremos los documentos manualmente, pero el día de mañana, si tenemos sitios de SharePoint que son muy complejos porque tienen muchísima documentación, también os mostraremos una perspectiva de cómo esos prompts que utilizamos nosotros manualmente dentro de Copilot para tratar documento a documento, podremos automatizarlo con Power Automate, ¿vale? Y por tanto, este mismo enfoque, el mismo con los mismos prompts, son reutilizables para enfoques donde necesitemos escalabilidad, ¿vale? Bien, también vimos que los permisos, la seguridad es bastante importante. El otro día, prácticamente en directo, estábamos probando un agente y fuimos con toda la ilusión del mundo a ponerlo en marcha y los usuarios no les respondían. ¿Por qué no les respondía? Porque nadie tenía acceso a los sitios del conocimiento. Y tenemos que tener en mente que los agentes declarativos, lo bueno y lo malo que tienen es que funcionan 100% con los permisos de las soluciones a las que nos estamos conectando. En este caso, si nos conectamos a SharePoint, todos los permisos y toda la seguridad gobernada dentro de SharePoint va a estar intrínseca en nuestros agentes. Por tanto, no es algo que se gobierne desde la gente, es algo que se gobierna desde el propio SharePoint. Ahí hablamos de la herencia de los permisos, hablamos de etiquetas de sensibilidad, políticas de retención, etcétera. Mantenimiento y gobernanza. ¿Por qué es importante? Pues porque tenemos que tener propietarios que velen porque ese contenido está actualizado. Si nosotros vamos a conectar a gente que, por ejemplo, en el que vamos a hacer creación de ofertas comerciales y nuestros productos no están actualizados, los precios de las tarifas no las tenemos actualizadas, pues nuestros agentes no van a funcionar bien. Por tanto, tenemos que tener responsables que se velen porque el contenido es veraz y tener una mejora continua del contenido. Hablábamos de antipatrones. No conectemos toda la intranet sin curación. Es decir, venga, lo meto todo y ya por eso va a ser más inteligente mi agente. No incluir documentos donde no sepamos quién los mantiene, ¿vale? Intentar no usar PDFs que estén escaneados sin texto, sino que vayan con imagen. Tener información duplicada en distintos sitios e incluso que se contradiga unos documentos a otros. Todo eso es importante para que nuestros agentes funcionen bien. Y luego funcionar con plantillas y artefactos, que esto es súper importante. Si yo tengo que, y eso es lo que vamos a poner mucho el foco en esta semana. Si yo trabajo con páginas canónicas, oye, pues me voy a hacer una plantilla donde yo le meta todos mis documentos y me genere automáticamente con la misma estructura esas páginas canónicas. Si yo puedo tener una plantilla de documentación donde yo introduzco un documento existente
y lo convierto en un documento estructurado donde todos los documentos del mismo tipo de contenido están bien estructurados, pues todo eso afectará. Por eso insisto que todo esto es importante y es importante que empecéis por proyectos manejables, donde todos los fundamentos los tengáis claros. No os metáis en proyectos donde vayamos a un SharePoint donde estamos metiendo 1000 documentos al día. Eso lo podemos hacer cuando tengamos más experiencia, ¿vale? Ahora es momento de adquirir fundamentos y de seleccionar un proyecto en el que nosotros podamos poner en marcha todo lo que vamos aprendiendo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer paso a paso durante esta semana? Lo vamos a dividir en 2 fases. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el proyecto que yo he creado. Un proyecto que lo voy a poner en producción dentro de nuestra empresa. No es un proyecto cualquiera de ejemplo. Y os enseño paso a paso cómo lo estamos montando todo. Y si luego tenemos que rectificar algo porque no nos funciona o algo, os contaremos el storytelling a lo largo de todas estas sesiones que vamos a ir teniendo, ¿vale? Bien, en primer lugar, y ahora os lo enseño, no van a ser solo diapositivas, os voy a enseñar todo lo que he desarrollado y que por tanto lo tenéis grabado. He desarrollado 2 artefactos muy importantes, ¿vale? El primero hace referencia a la creación de un sitio central, lo que se llama un contenedor de SharePoint. ¿Qué es un contenedor o un sitio central de SharePoint? Es un elemento, un sitio normal de SharePoint que actúa como concentrador de sitios hijos. ¿Para qué sirve eso? Pues para tener una navegación centralizada. Es decir, yo voy a crear un centro de conocimiento para el Club de Power Platform, donde todos los agentes que vayamos a desarrollar para automatizar tareas relacionadas con el Club de Power Platform se van a concentrar alrededor de ese sitio central. Por tanto, yo entraré en ese sitio y desde ahí tendré una navegación hacia todos los sitios de cada uno de los agentes que vayamos creando. Y no solo sirve para la navegación, también afecta a la búsqueda federada. Es decir, todos los contenidos tienen una indexación y, por tanto, tienen una búsqueda más optimizada. Tienen una identidad visual común. Es decir, cuando yo creo un contenedor de SharePoint, todos los hijos mantienen toda la identidad corporativa, ¿vale? Y por tanto, es una excelente forma de ordenar vuestros proyectos de SharePoint. Luego nosotros como empresa creceremos en otros sitios centrales, por ejemplo, para nuestros productos de Sherpa o por la administración global de nuestra empresa. Ya iremos dotándolo de infraestructura. Nosotros los concentradores de sitios como tal ya venimos usándolo y creo que es un elemento que muchos de vosotros no conocéis. Vais a ver que es relativamente sencillo de aprender y ahora os voy a enseñar cómo funciona. Pero lo primero que hacéis en los ejercicios, nada más que empezar, es crear un centro de conocimiento, un sitio de SharePoint que va a actuar como contenedor de todos los sitios de SharePoint que crearemos específicamente para cada agente. Bien, luego, el segundo paso que vais a aprender a hacer de forma totalmente práctica es a configurar un centro de marcas dentro de Microsoft 365. Tendremos que acceder al centro de administración de Microsoft 365. ¿Qué pasa para todos aquellos que estáis aquí que no tenéis capacidad de entrar dentro de la administración de 365? ¿Podéis hacer este proyecto sin ese concentrador? Sí. Siempre y cuando mantengas tu sitio especializado de SharePoint para tu proyecto, el concentrador es una mejora sustancial, pero no es indispensable, ¿vale? Por tanto, si puedes crear sitios de SharePoint, pero no puedes administrar el centro de administración, no te preocupes, no es necesario que lo hagas.
todos aquellos que podáis vais a aprovechar para crear vuestro centro de marcas, que conozco muy pocas empresas que lo usen. Y es que en SharePoint es súper importante tener el centro de marcas. ¿Por qué? Porque si vosotros entráis a SharePoint y queréis cambiar el tema de SharePoint, va a ser sencillo. Me voy a cambiar a apariencia, ahora lo vamos a ver. Y voy a cambiar el tema. Nosotros no podemos cambiar en SharePoint colores individualmente. La única opción que tienes es de cambiar temas completos. Y si observáis, no podéis poner ningún tema que no esté ahí creado. Y crear un tema antes era complejo, porque solo lo podíais hacer mediante código, a través de, se me ha olvidado, de PowerShell. No se podía de otra manera. Tenéis que cargar un archivo JSON, irnos a los comandos de PowerShell y crearlo. Lo cual, la experiencia para usuarios de negocio como nosotros, pues no era la mejor. Pero eso ha cambiado. Ahora Microsoft 365 nos permite dotarnos de un centro de marca que sirve para que tengamos un repositorio con todos nuestros colores corporativos, todos nuestros logotipos, etc. Y luego hay un centro de marca específico para SharePoint, donde yo me puedo crear todos los temas que yo quiera. De tal forma que cuando yo cree mi centro, dentro de mi centro de marca un tema, ya va a ser súper sencillo cambiar la apariencia de nuestro sitio. Simplemente me iré al sitio, me iré a cambiar apariencia y ya me aparecerá todas las marcas que yo haya creado. Y bueno, pues esto es relativamente sencillo. Es solo saber que está ahí y saber cómo se hace. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a aplicar a nuestro sitio central. Vamos a aprender a crearlo y luego nos vamos a ir a nuestro hub, a nuestro contenedor de sitios, y lo vamos a dotar de ese tema, de esos colores corporativos. A partir de ahí, todos los sitios de SharePoint, de los agentes que creemos que cuelguen debajo, todos van a tener la misma apariencia y no la vas a poder tocar, porque son todos homogéneos. ¿Cuál es el tercer paso que vamos a hacer? Una vez que ya hemos cambiado la imagen corporativa de nuestro sitio, vamos a aprender a hacer páginas canónicas. Una página canónica, os recuerdo que es que por cada tema de mi agente, aquellos que todavía no hayáis trabajado con agentes personalizados y que solo estáis haciendo declarativos, solo no lo digo porque valgan más ni menos, lo digo porque hay conceptos que a lo mejor cuesta más ver porque no se trabajan específicamente. Pero dentro de un agente personalizado, nosotros dividimos al agente por todos los temas que ese agente trabaja. Un tema es una unificación o concentración o homogeneización de un conjunto de soluciones que nuestro agente resuelve. De tal forma que podemos tener un solo tema o varios temas. Lo normal es que los agentes vayan resolviendo cosas diferentes, que se gestionan de forma distinta, por ramas diferentes. En un agente declarativo podemos hacer temas, por supuesto. ¿Cómo gestionamos los temas? Pues a través de las instrucciones. No lo podemos hacer de otra forma, ¿vale? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando creamos un sitio de SharePoint optimizado, nos vamos creando una página de SharePoint por cada uno de los temas. Y en esa página es donde contamos la filosofía de cómo va a funcionar ese tema. Y lo enlazamos con los documentos o con la biblioteca o bibliotecas de documentos que van a dar soporte de conocimiento a ese tema. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues para empezar os vamos a enseñar a crear páginas y cómo crear una página canónica y cómo ponerle el contenido, que no es más que decir, oye, como yo voy a hacer presupuestos sobre un tema concreto, pues yo ahí tengo que explicar qué productos ofrezco, pero
a gran nivel, no de forma concreta, sino en un gran nivel, va explicando cómo funciona tu proceso, ¿vale? Bien, y aquí he de deciros que yo enseño a hacerlo con Copilot, no lo hacemos a mano, no me pongo yo a escribir, por supuesto que no. Entonces os vamos a dar un prompt que está optimizado para crear páginas canónicas, donde vosotros lo que vais a hacer es que vais a decirle, mira, en esta biblioteca de documentos tengo todos mis documentos. Entonces, le das al prompt y el prompt te dice, dame la carpeta donde están todos tus documentos. Se lo pones y él solo va a intentar optimizarte esta página canónica. Tú te vas a leer el resultado, si no estás de acuerdo le dices por qué y lo vas cambiando de tal forma que va a ser un trabajo totalmente automatizado. Lo importante es que vayas entendiendo el por qué, el para qué y cómo funciona. Que eso también sirve para ordenarnos nosotros mismos. Oye, yo voy a hacer un agente que me va a permitir hacer las ofertas automáticamente. Oye, pues ya me hace optimizar y decir, oye, ¿cuántos tipos de ofertas tengo? ¿A cuántos canales me dirijo? Y todo eso son temas diferentes. Oye, pues yo voy a crear, ahora os lo enseñaré, ofertas para pequeñas y medianas empresas. Luego otras que son para corporate, otras que serán para partners. Y por cada uno de ellos, la forma en la que los productos entran o dejan de entrar, la forma en la que tarifico, pues no tiene nada que ver unas familias con otras. Es tan sencillo como explicar cómo funciona. Solo comentarios de negocio. Oye, yo eso lo hago así. Ya está, eso es una página canónica. Ahora, que si además de darle ese conocimiento de negocio, yo lo doto de una estructura, pues mejor. Pero eso ya no lo hago yo. Eso ya no lo hace el prompt, que nos va a poner el título, nos va a poner las palabras clave, nos va a poner el resumen ejecutivo y nos va a ir haciendo las cosas. ¿Vale? Bien, por tanto, os vamos a dar un prompt igual que os dimos el prompt para generar las instrucciones. Espero que lo guardéis, espero que lo valoréis, espero que lo tengáis en vuestra galería de peticiones y ahora os enseñaré mi galería, pues el montón de prompts que tengo y que espero que vosotros poco a poco tengáis. Bien, una vez que tengamos nuestra página canónica vais a aprender a hacer tipos de contenido. ¿Vale? Os enseñamos paso por paso cómo se crea un tipo de contenido. Un tipo de contenido no es más que identificar, homogeneizar los tipos de documentos que nosotros vamos a guardar. Oye, pues yo el día de mañana voy a guardar, por ejemplo, en un ámbito comercial voy a guardar fichas de productos, fichas técnicas, voy a guardar fichas comerciales, voy a guardar documentos que son de preguntas y respuestas, voy a guardar documentos que son tarifas, son documentos homogéneos, tipos de contenido basados en el producto. ¿Vale? Y vais a aprender a configurar bibliotecas utilizando estos tipos de contenido. Y lo vais a hacer de una forma totalmente práctica. ¿Vale? Bien, antes de pasar a la segunda fase, os voy a enseñar cómo lo he ido haciendo, os voy a enseñar cómo va a quedar. Y he de deciros lo siguiente. Aunque nosotros os vamos a enseñar paso a paso cómo hemos construido todo, he de deciros que es una demostración de cómo se hacen las cosas. No pretendo que vosotros hagáis exactamente lo mismo que he hecho yo, porque yo lo he hecho para nuestro negocio. Y vosotros lo tenéis que hacer para el vuestro. Entonces, os recomiendo dos cosas. La primera, que veáis todos los vídeos detenidamente. Son prácticos y viendo cómo se hacen las cosas. Y luego intentar entrar en los sitios donde se van haciendo las cosas. Oye, ¿dónde se hacen los tipos de contenido? Aquí entro y veo cómo es. ¿Dónde está el centro de marca? Entro y veo cómo es. Y luego lo hacéis vosotros con aquel ejemplo que vosotros vayáis a hacer. Es más, los prompts de cómo se generan las páginas canónicas, los 2 o 3 prompts que os vamos a dar que os ayudan a generar toda esta documentación, os las daremos el lunes.
para que primero os centréis en ver cómo funciona todo y luego que vosotros vayáis haciéndolo y llevándolo a vuestro negocio, ¿vale? Bien, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho un hub de SharePoint. Observad que voy a hacer un hub centrado en el conocimiento, no centrado en la imagen ni centrado. El objetivo es que aquí administremos el conocimiento de nuestros agentes y lo que buscamos es que cumplan todos los requisitos técnicos y que funcione. Por tanto, no esperéis sitios con muchas imágenes y con muchos aspectos visuales. Es todo basado en la administración del conocimiento de nuestros agentes. Aquí no van a venir empleados ni usuarios de nuestra empresa a ver nada. Aquí solo entran las personas que administran el conocimiento de cualquier agente. ¿Qué es un sitio central? Pues fijaros, si habéis entrado habitualmente en SharePoint, un sitio central aparece aquí arriba. Nosotros hemos llamado al sitio central Hub, Club, Copilot and Power Platform. Y aquí están los subsitios. Si yo me vengo aquí a ofertas comerciales, ya estoy entrando en mi agente especializado en las ofertas comerciales. Si vuelvo aquí, ¿qué es lo que va a haber aquí? Pues aquí arriba va a haber muchos sitios. Sitios, uno por cada uno de los agentes que desarrollemos dentro del club. ¿Esto qué implica? Implica que todos van a tener la misma imagen, implica que todos se van a conectar desde aquí, van a estar homogéneamente. Y todos no tienen por qué aparecer todos aquí, sino que podemos hacer distintas experiencias de navegación. En la medida que nosotros vayamos creciendo lo iréis viendo, pero lo importante es que están todos concentrados, todos optimizados y todos unidos bajo este hub de conocimiento. Bien, ya que tengo mi concentrador, no lo utilizo solo como concentrador, sino que lo voy a dotar de elementos comunes a todos los agentes que yo voy a utilizar para el club. Básicamente lo voy a dotar de un conocimiento estratégico. Como podéis ver, aquí tengo una página canónica que, donde tiene la etiqueta en el inicio, tiene resumen ejecutivo, tiene nuestra visión, tiene nuestra misión, tiene todos los canales donde nosotros vamos a comercializar todos nuestros productos como club, tiene un área de preguntas y respuestas, etc. Luego tiene una única biblioteca. Esta biblioteca es de documentos estratégicos, que ya tiene sus palabras clave, su resumen ejecutivo, y aquí es donde nosotros tenemos todos nuestros documentos estratégicos, ¿vale? Del club, ¿vale? Y no es ni más ni menos que la estrategia que ya lanzamos en el inicio de este trimestre. Como nosotros hemos compartido la estrategia totalmente con vosotros, pues aquí os enseño cómo nosotros hemos dotado todo este sitio, ¿vale? Bien, estos documentos tienen un tipo de contenido que son las palabras clave, los resúmenes ejecutivos y si es fuente de la verdad. Y la fecha de la última revisión, ¿vale? Bien, por tanto, lo primero que vais a hacer aquí es crear este hub, creáis un sitio. Ese sitio lo vais a convertir en un concentrador, por tanto se os va a habilitar toda la parte de arriba. Luego lo vamos a configurar como un sitio normal. Vosotros tenéis que pensar, todos vuestros agentes los vais a unir en este sitio. Podéis tener documentación o simplemente utilizarlo como un concentrador. Yo he aprovechado para darle todos los contenidos estratégicos que vamos a ir creando y teniéndolos aquí. De tal forma que cuando yo conecte mi agente de venta, de ofertas comerciales, lo voy a dotar del conocimiento de nuestros productos, del conocimiento que ahora iremos viendo y también de todo el componente estratégico, que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos redacte nuestras ofertas, todo va a ir enfocado a nuestra estrategia. Y a la hora de redactar esas ofertas, el componente estratégico evidentemente es muy importante.
¿vale? Bien, luego vais a crear el tipo de contenido de documentos estratégicos y vais a tener las palabras clave, resumen ejecutivo, y vais a aprender a configurar y a subir documentos con metadatos, ¿vale? Bien, una vez que creemos este sitio, ¿qué es el siguiente paso que nosotros vamos a hacer? Pasamos a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Pues ya creamos nuestro primer sitio temático de nuestro agente. ¿Qué agente es el que vamos a hacer la semana que viene? Pues vamos a hacer un generador de ofertas comerciales que nos automatice la generación de ofertas comerciales. Perfecto, pues nosotros vamos a crear y aprendéis cómo creamos un sitio. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos primero el sitio y después lo unimos a nuestro concentrador. Le decimos que este sitio pertenece a ese bloque de sitios que es el hub de Copilot. Y por tanto se unen los dos sitios. A partir de ahí, cuando yo ya entre en el sitio, la apariencia va a ser la misma que la que he configurado. Con lo cual ahí lo único que tengo que preocuparme es de poner el logotipo de ese sitio y poco más, ¿vale? Por tanto, lo que haremos es vincularlo y heredaremos todo. Una vez que creéis el sitio y sepáis vincularlo a un concentrador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a trabajar primero la biblioteca de documentos. Y ahora os explicaré cómo lo he hecho. Y una vez que tengamos las bibliotecas de documentos, vamos a generar las páginas canónicas, ¿vale? En este caso, yo solo he creado una biblioteca y una página. Ahora os diré cómo y por qué. Y aquí volveréis a aprender a configurar tipos de contenido y aprenderéis a utilizar los metadatos, ¿vale? Bien, y luego vamos a probar nuestro agente, pero sin irnos a Copilot Studio, sino que voy a abrir mi agente en la parte superior derecha de los agentes de SharePoint, que ya los estudiamos en el primer módulo de nuestro curso actual que estamos haciendo, y por tanto vais a comprobar cómo todo funciona perfectamente, ¿vale? Voy a hacer preguntas, las preguntas voy a hacer que me respondan bien, si algo no responde bien voy a cambiar los documentos, voy evaluando hasta que todo funciona según quiero yo. Oye, voy a hacer una oferta de esto, háblame de este tema, dame los precios de no sé qué, cómo tarifico este producto, cómo hago esto. Y lo probamos sin salir, ahí mismo, se prueba. Oye, esto funciona bien, oye, estos documentos no funcionan bien, voy a cambiarlo. Y vais trabajando vuestro sitio de SharePoint mientras en tiempo real lo estáis probando con vuestros agentes de SharePoint. Y eso es lo que vais a aprender a hacer en la segunda parte del módulo. Y os lo enseño. Mira, cuando yo estoy ya en mi hub, aquí ya tengo mi sitio de ofertas comerciales. Cuando accedo a mi sitio de ofertas comerciales, ya voy a tener aquí una hoja central, una página central, donde voy a distribuir todos mis temas canónicos y todos mis agentes. Bien, si yo me vengo aquí a la biblioteca, he creado una biblioteca que se llama Copilot o Copilot Journey. Como podéis observar, nosotros vamos a dividir nuestras ofertas comerciales en 4 ofertas o canales claramente diferentes. Y no funcionan lo mismo. Por un lado tenemos el Journey, el Copilot Journey que nosotros estamos ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso tiene una forma de tarificar, tiene unos productos, tiene una filosofía concreta y radicalmente distinta al resto de servicios que nosotros ofrecemos. Por tanto, yo me voy a crear un tema donde cuando yo quiera hacer dentro de mi agente una oferta para el canal de pequeña y mediana empresa y vaya a ofrecer los servicios del Journey, pues ya es un tema muy especializado.
Ahora yo quiero trabajar Copilot Journey en el canal Corporate o en el canal de Partner Académico. Son temas radicalmente distintos. Luego tenemos cómo comercializamos nuestro membresía del club, que la mayoría de los que estáis aquí formáis parte de esas membresías. Pues son temas radicalmente distintos. ¿Cómo he decidido yo hacerlo? Pues por familia de productos me voy a crear un tema, porque he decidido que son tan diferentes que quiero trabajarlos por temas diferentes. Por tanto, es la organización que yo le he dado. Vosotros tenéis que pensar cuando vayáis a hacer un agente es cómo queréis organizar los tipos de problemas que va a resolver vuestro agente. Empezad por el primero bien ordenado y luego si tenéis una visión de conjunto, mucho mejor. Si no tenéis una visión de conjunto porque todavía no tenéis ese proceso de negocio 100% controlado de lo que queréis hacer, pues ir dividiendo lo máximo que podáis, porque es más fácil unir dos temas que separarlos, ¿vale? Bien, por tanto, yo ya entro aquí en biblioteca, que os enseño a hacer todo esto, me meto en Copilot Journey y es una biblioteca especializada en todos los documentos del Copilot Journey. Y nosotros aquí hemos creado una serie de metadatos. El primer metadato son el tipo de documento. Oye, pues yo aquí el tipo de contenido de producto, que es el que yo me he creado, ¿vale? Voy a meter distintos documentos. Oye, pues puedo meter un caso de éxito. Lo tengo aquí. Es que voy a meter preguntas y respuestas. Pues lo tengo aquí. Es que voy a meter fichas comerciales. Pues aquí las tengo todas las fichas comerciales. No es lo mismo una ficha comercial que un caso de éxito. ¿Vale? Son radicalmente documentos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Luego tengo fichas técnicas. Pues aquí las tengo. ¿Vale? Y nosotros enseñamos cómo se hace esto. Un tipo de contenido que nosotros creamos aquí se llama productos. Es decir, cuando yo vaya a cualquier sitio de SharePoint y quiera almacenar documentación relacionada con productos, habilito mi tipo de contenido, productos que ya sirve para todo el SharePoint de todo mi tenant y me va a pedir que el tipo de documento, ¿vale? El canal al que va dirigido, me va a pedir las palabras clave, resumen ejecutivo y Java intrínseco. Mañana me creo otra biblioteca y esa biblioteca le digo, oye, dentro de esta biblioteca, entre otras cosas, voy a guardar documentos de productos. Le habilito el tipo de contenido de producto y cuando yo guardo un documento, me dice, ¿de qué tipo de contenido es? Es de producto. Vale, pues se me habilitan las etiquetas donde yo tengo que decir qué tipo de documento es, a qué canal va dirigido y todo, ¿vale? Y aquí lo único que tengo que hacer es cargar un documento. Perdón que le he dado a cargar carpeta y a archivo. Este yo no lo veo. Y aquí tengo fichas técnicas, ¿vale? Pues tengo la ficha técnica, la número 2. Pues la subo y aquí tengo un tipo de documento que no tengo asignado. Pues me vengo aquí, le doy a editar en vista de cuadrícula y lo único que tengo que decirle, oye, es del canal SMB, el tipo de documento es una ficha técnica y es una fuente de la verdad. Las palabras clave, resumen ejecutivo, eso lo hago yo luego con Power Automate, que lo haré en el futuro y conforme vayamos avanzando os enseñaré a hacerlo, ¿vale? Bien, por tanto, esto ya está cargado y ahora cuando esto se actualiza, pues automáticamente ya me aparece clasificado dentro de mis fichas técnicas, ¿vale? Aquí tengo el que acabo de subir. Además, este documento es un documento donde primero le meto los metadatos, tiene un resumen ejecutivo y tiene una taxonomía concreta. ¿Cómo hago yo estos documentos? Pues fijaros, yo me vengo a Copilot y dentro de Copilot
yo tengo una serie de prompts que los tengo totalmente personalizados. Observad el montón de prompts que yo tengo. Esto es un generador de facts. Esto lo que hace es que me pide un documento. Ahora vais a ver que me va a pedir un documento y él me elabora las preguntas y respuestas. Y está totalmente optimizado para que no haya más de 10, sean las más relevantes. Si utiliza algo en inglés, lo tiene que poner entre paréntesis qué significa en español. Tiene una serie de cosas. Pues esto es un prompt totalmente optimizado, donde tiene un objetivo, tiene un contexto, tiene una expectativa y tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Oye, ¿me compartes el documento sobre el que tú quieres hacer esto? ¿Vale? Pues si yo me vengo a una ficha comercial cualquiera, automáticamente me elabora las preguntas y las respuestas. ¿Vale? Por ejemplo, me meto en esta ficha técnica y automáticamente me va a elaborar las preguntas y las respuestas automáticamente. Esto no lo hago yo redactando. Esto ya estaba optimizado para que me meta primero los metadatos, me meta después los bloques y está totalmente optimizado. ¿Qué pasa? Que este prompt, si el día de mañana lo tengo que utilizar con Power Automate, pues yo puedo utilizar los prompts personalizados dentro de Power Automate. Yo subo un documento, disparo ese prompt y automáticamente me rellenaría las facts y me las podría guardar. De tal forma que hago algo totalmente automático. No tengo que hacerlo manualmente. Pero en este caso, las ofertas comerciales lo estoy haciendo todo manualmente porque no son 1000 documentos. A lo mejor vosotros tenéis 1000 productos, nosotros no. Entonces, yo para gestionar mi cartera de productos, pues lo estoy haciendo manualmente y pretendo seguir haciéndolo así, ¿vale? Así que aquí tenéis cómo gestiono determinados documentos, ¿vale? Os voy a enseñar más prompts que tengo y algunos prompts que os voy a dar el lunes para que os ayude a generar documentos con Copilot, vosotros mismos, ¿vale? Venga, ya me está realizando la plantilla para que la veáis. Vamos a esperar, que tarda un pelín. Eso es bueno, eso quiere decir que está razonando y que me lo va a hacer bien. Además, tiene que salir el título en H1. Todos los bloques tienen que salir en H2. Al principio tiene que venir una tabla con los metadatos y aquí lo tenéis. Facts, análisis de dirección de propuestas de licenciamiento. ¿Qué es este servicio? ¿Qué roles? ¿Cómo se estructura? ¿Vale? Y ya me lo ha generado. Entonces sería ya tan sencillo como venirme aquí y generar mi documento de Word totalmente optimizado. ¿Vale? Ya le doy aquí a Word, lo bajo y ya me lo llevo a mi centro de conocimiento. ¿Vale? Bien. ¿Qué más prompt tengo por aquí? Ya que estoy, os lo enseño. Tengo prompts relacionados con esto, por ejemplo, tengo la creación de fichas técnicas. Este prompt lo que hace es que yo le doy una ficha comercial que me da mi departamento de marketing y yo lo convierto en una ficha técnica optimizada para mi agente. ¿Vale? Pues me voy a venir y lo vais a ver como rápidamente esto me va a generar una ficha técnica donde controlo el 100% de mis expectativas. ¿Cómo tiene que ser ese documento? ¿Vale? Bien, pues aquí me está pidiendo ya el documento, se lo voy a pasar ahora mismo, le voy a pasar una ficha comercial, a ver si encuentro alguna. Ahora tengo nada más que fichas técnicas, mira este. Esta es una ficha comercial, donde yo tengo un documento, ¿vale? Que es comercial. Este es el que le le vamos a enviar a los clientes a través de la de esta. Pues yo le paso este documento y automáticamente me lo convierte en una ficha técnica optimizada con su pricing, con todo, optimizada para... Ahora me va a decir que qué título le quiero poner. Yo ahora no me voy a complicar, voy a confirmar el canal y el nombre. Le tengo que decir a qué canal corresponde.
Observad que me está diciendo, lo voy a llamar así y el canal que te voy a asignar es este. ¿Es correcto? Sí. Pues le digo que sí. Y ahora me va a generar la ficha técnica. Venga, genera la ficha técnica. Tengo muchas comprobaciones antes de que ejecute nada. Como me gusta a mí que funcione esto. Pues observar que ahora me va a elaborar el documento. Bien, pues a través de estos prompts es como yo voy generando toda esta documentación que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? ¿Vale? Pues todas las facts las tenemos aquí. ¿Vale? Pues todos los documentos. ¿Vale? Bien, pues vosotros vais a aprender a hacer todas estas cosas. Luego, una vez que yo ya tengo todos los documentos, elaboro ya mi tema, mi Copilot Journey canal Small Business. Entonces, esta es la página canónica que va a centrar cómo va a funcionar mi agente cuando yo quiera hacer una oferta del Copilot Journey, que tiene un montón de productos, es una familia, siempre que vaya dirigido a un canal que no es corporate, es decir, que no son grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas, entre 50 o menos, 60, 70, que no estamos hablando a lo mejor de formar a 500 personas, ¿vale? Para observar, primero, todas las etiquetas. Segundo, el resumen ejecutivo. Esta página consolida los bloques oficiales del catálogo y reglas de composición para que nuestro agente de ofertas genere propuestas comerciales, trazables y listas para enviar a los clientes. Reúne, pues aquí estoy explicando cómo va a funcionar mi agente. Puntos esenciales, pues tengo un catálogo oficial, ¿vale? Los mensajes de valor que tenemos que usar, los parámetros, pues etcétera. Indicadores clave que tenemos, oye, pues son entre 15 y 30 personas, modalidad Blender, acceso bajo demanda a la formación después de la formación de 6 meses. Todo esto me lo ha sacado el Copilot en base a la oferta comercial que yo tenía. Me hace un árbol de la oferta. La verdad es que me lo hace bastante bien. Yo que lo he revisado haciéndolo, digo, me lo está haciendo súper bien. ¿Vale? Bien, pues ya tengo mi primer tema para directamente la semana que viene conectar mi agente generador de ofertas. Primer tema, generar este tipo de ofertas. Lo voy a conectar a mi sitio estratégico, al primero que habéis visto, a mi hub, y lo voy a conectar a este. Y en este las instrucciones las voy a enlazar pues con este tema y con la biblioteca que he llamado Copilot Journey, donde voy a tener ahí todos los documentos de mi Copilot Journey. Pero ahora esto está totalmente optimizado, porque una vez que vosotros hagáis esto, ¿cuál es el siguiente paso? Siempre y cuando tengáis licencia de Copilot, que entiendo que todos los que estamos aquí haciendo agentes declarativos, se presupone que la tenemos. Pues ya sabéis en el primer módulo que automáticamente nada más crear un sitio, se me crea un sitio, un agente. Y además esta gente, como tengo la página canónica, tengo toda la biblioteca con sus metadatos y con todo, pues va a funcionar perfectamente. Yo me voy a venir aquí y fijaros que ahora se me abre el agente y ahora yo puedo empezar a preguntarle lo que yo quiera. Dime las diferentes fases del Journey, del Copilot Journey. Oye, que algo no responde bien, pues oye, pues me voy y lo cambio. Aquí esto tiene que responderme perfectamente a todas mis ofertas. Oye, las fases de Journey. Primero, la activación inicial. Introducción a Copilot con bloques tal. Está perfecto. Medición de la adopción real. Primero la evaluamos y luego hacemos una encuesta. Fase de decisión o bloque de decisión de inversión. Se hace un análisis ejecutivo para valorar y hacer un análisis de licenciamiento una vez que ya hemos desbloqueado todas las capacidades gratuitas. Perfecto. El escalado y capacidad, que es despliegue de funcionalidades con otros 2 cursos, y el acompañamiento, que puede ser rama 1 o rama 2. La he hecho perfecto. Le voy a decir que me diga el pricing. Dime
el precio de fundamento de Copilot Chat web para 25 personas. Ahora esto me lo tiene que calcular bien. Y si no me lo calcula bien, me voy al documento y tengo que cambiarlo. ¿Vale? ¿Vale? Pues no me está calculando el precio. Me lo ha hecho todo bien, pero no me lo está calculando bien. Pues probablemente tendré que explicarle cómo me lo tiene que tarificar. Y cogeré y lo haré, ¿vale? Y seguiré mejorando los documentos. Pero yo no me voy de aquí hasta que esto funcione perfectamente. Si yo le pregunto y él no entiende lo que le estoy diciendo, es que algo tengo que cambiar. ¿Vale? ¿Vale? Y si esto ahora no está, porque me he centrado en la formación y en todo, y ahora pues lo voy a probar. Y para la semana que viene esto va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Bien, no está sabiendo calcularme el precio. Entonces, seguramente tendré que venirme a mi página canónica y explicarle cómo tiene que calcular y tarificar, dónde están los documentos y cómo funciona, ¿vale? Porque está el precio en todos los documentos, en condiciones comerciales, ¿vale? Pues ese es el trabajo que hay que ir haciendo, ayudándonos de la inteligencia artificial, sabiendo cómo tengo que ir clasificando todos mis documentos y qué papel es el que juega cada componente para que todo funcione perfectamente, ¿vale? Y no tenéis que crear ningún agente ni nada. Todo se prueba desde aquí. Si el agente es capaz de responder a todo, estamos preparados. Si no está preparado para responder a todo, hay que seguir trabajando el sitio de SharePoint, ¿vale? Con lo cual es una metodología que aparentemente puede ser mm, difícil, pero si vais siguiendo todos los pasos vais a ver que no es nada difícil. Crear un concentrador donde podemos hablarle de nuestra estrategia, crear un sitio, crearle la imagen corporativa, creamos los sitios ya específicos de la gente, crear bibliotecas temáticas, es decir, para un canal concreto, por ejemplo, y crear una página donde expliquéis cómo tiene que funcionar todo. Las bibliotecas deberían de estar optimizadas con tipos de contenido, que vais a aprender a crearlo. Y todo lo que yo vaya explicando ahí, me voy a mi agente automáticamente y empiezo a preguntar. ¿Funciona? Perfecto. ¿No funciona? Tengo que seguir. Ahora, tenemos que generar muchos documentos. Tenéis documentos que tenemos que convertir, todo. No se hace a mano. Prompt específicos que os ayude a convertir un documento en otro. No es que yo ahora tenga que ir cambiando todos los documentos, ¿vale? Que tenemos que hacer 30, 40 o 50 documentos, perfecto, pues nos va a llevar un buen trabajo, pero se puede hacer. ¿Que tengo que hacer mis documentos? Pues esta misma metodología con Power Automate. No se puede hacer a mano, pero básicamente es lo mismo. Los mismos prompts desde Power Automate, elaborando documentos y haciendo la curación de nuestro contenido. Y cuando todo funcione bien, ya estaremos preparados para irnos a Copilot Studio y empezar a trabajar con ese conocimiento, ¿vale? Así que vamos a poner a vuestra disposición ya el nuevo módulo, totalmente práctico, todo es de 0 a 100 práctica. Os insisto, no tenéis vosotros que replicar lo que yo hago. Vosotros tenéis que entender qué es lo que hago yo, cómo se crean los distintos elementos y crearlos vosotros en vuestro contexto de negocio. Como yo voy explicando y he explicado el por qué hago las cosas, no es ficticio, no es... Yo creo que me entendéis perfectamente. Por tanto, cómo he configurado mis productos, cómo lo he dividido, cómo he creado los temas, cómo he dividido todo y cuál es el enfoque de negocio que yo le he dado. Por tanto, vosotros tenéis que pensar en vuestro negocio y en cómo lo queréis hacer, ¿vale?
Así que estoy a vuestra disposición, cualquier pregunta, duda. Y os recordamos que podéis habilitar las preguntas y respuestas. ¿Vale? Vale, Begoña Valadez, ¿cómo se modifica el agente de SharePoint con instrucciones, con el conocimiento? Mira, el agente de SharePoint tú lo puedes personalizar y lo puedes personalizar con las instrucciones. Pero yo quiero explicar todo para que me entienda y no tenga que personalizarlo, sino que es como un sitio dedicado. Yo quiero explicar cómo funciona todo y prácticamente sin irme a las instrucciones debería de responderme. Pero si revisas el primer módulo de nuestro curso, no sé si es el primero o el segundo, ahora lo miramos, de hecho lo puedo mirar, ahí te enseñamos cómo trabajar de 0 a 100 los agentes de SharePoint. Y lo que te recomiendo es que trabajes incluso con las instrucciones de tu agente de SharePoint antes de bajarte a Copilot Studio, que funcione bien ahí. Mira, si nos venimos a la formación, vamos a entrar dentro del club. Nos venimos a cursos. Y aquí en la creación de agentes declarativos, tenemos el agente investigador y justo la creación de agentes de SharePoint que lo tienes aquí. Entonces ahí te dice los que son predeterminados y si tú quieres personalizarlo, cómo tienes que hacerlo. ¿Vale? Y ya tenemos el módulo de creación del centro de conocimiento, que ya lo tenéis aquí preparado, ¿vale? Faltan algunos vídeos que subiéramos mañana, porque bueno, vamos, hasta que nos pongamos un poco al día de la vuelta de las vacaciones, vamos apuradillos, pero bueno, vamos haciéndolo con calidad, así que mañana terminaremos de subir los pocos vídeos que puedan quedar, ¿vale? Dani, hemos Ok, repaso. dejado el enlace de la siguiente sesión, ¿vale? Sí, ¿lo ponemos? Ya está puesto en el chat. Ah, ya está puesto, perfecto. O hemos puesto el enlace para que os podáis inscribir en la sesión de la semana que viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer la semana que viene? Pues ya crear nuestro agente. Nuestro agente donde vamos a crear ofertas para nuestros clientes de forma conversacional, ¿vale? Así que eso ya empezamos la semana que viene. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Algo que queráis decir, comentar? ¿Algo que queráis aportar? ¿No? Bueno, pues nada, daros las gracias a todos por estar aquí. Seguimos avanzando y mucha suerte. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte.